Bueno, bienvenidas y bienvenidos a la clase de laboratorio o auxiliar número 1 de petrología ígnea y metamórfica para el semestre primavera 2020 en el contexto de la pandemia de COVID. Por lo tanto, en cuarentena o en, o en la casa, por decirlo de alguna forma, para los que no estén en cuarentena obligatoria. Lo primero, claramente, es presentarnos nosotros y nosotras como cuerpo docente. ¿Quiénes somos? Los personajes que estamos en esta lámina. ¿Ya? Javiera Vélez, Darío Hübner, Camila Zúñiga y Rodrigo Espinosa. Eh, les quiero en este momento dar un poquito la palabra a cada uno de mis compañeros y compañeras para que expliquen dónde se encuentran en esta foto y a ver si la Cami puede dar la cara un poco porque en esa foto parece que está en Chernobyl. Así que para que expliquemos también de qué se trata esto, porque somos un grupo bastante motivado y comprometido con esta materia, con esta área del conocimiento y yo creo que tenemos muchas ganas para poder enseñar lo mejor posible. Así que, Javi, te cedo la palabra para que te presentes. Hola, ahora sí, ahí prendí la cámara. ¿Cómo están todos y todos? Bienvenidos a este curso. Mi nombre es Javiera Vélez, como les mencionó el Rodri, y bueno, en esta foto me encuentro con mis hijos, que son mi objeto de estudio. Estoy en primer año de magíster, y son estos bellos basaltos columnares a los que les pienso hacer inclusiones vítreas. Bueno, mi área en 3 es la volcanología, así que para allá va como el gusto, y para entender un poco la proveniencia de estos basaltos. Así que, bueno, voy a estar totalmente disponible a todas sus dudas, intentar ayudarles lo más posible y que disfruten el curso. Gracias. Darío, tu turno. Hola, bienvenido al curso. A una persona la conozco ya de antes, a Pino. Saludos para el Pino. Y bueno, yo Gracias. soy, como me presentaron, Darío, y soy el segundo auxiliar del curso. Y con Rodrigo nos vamos a ir turnando las clases expositivas. Bueno, en la foto en la que estoy acá, son las rocas que se encuentran en Santo Domingo. Y fue en el terreno de este mismo curso, pero con la parte ígnea con Miguel Ángel, y fuimos a ver esta roca ígnea intrusiva. Y esta foto a lo mejor con el transcurso de las clases van a poder visualizar o desglosar de mejor forma los dos procesos que se pueden observar ahí, los cuales son dos procesos bastante importantes dentro de lo que es la petrología ígnea. Una sería el mingling de magma extremo, lo cual estaría representado por la zona blanca y la zona oscura, es decir, la combinación de dos magmas distintos, de distinta composición y probablemente de distinta proveniencia, y posteriormente estos son cortados por unas vetas que se pueden ver en la parte superior y que se llaman diques aplíticos y que estarían representando etapas tardías en la evolución de una cámara magmática, que es cuando se removilizan los fluidos dentro de ella. Y sin ningún otro comentario, recalcar que se necesita harto compromiso en este curso y sobre todo en la parte auxiliar, porque más allá de describir rocas, que es lo que han hecho desde que entraron a la carrera en geología general, en este caso vamos a describir rocas bajo una escala que se observa en el microscopio, en este caso microscopio virtual, pero es una tarea, es una pega que los va a perseguir por toda la vida si se dedican de lleno a lo que es la geología. En cualquier trabajo que les toque, sobre todo en minería, siempre va a tener que describir rocas, ya sea roca ígnea, metamórfica, sedimentaria, alteraciones, siempre va a tener que describir rocas. Entonces, recalcar lo importante de esta parte del curso. Eso, salud. Bueno, hola a todos. Bueno, como se ve en mi modo incógnito que tengo en terreno, en realidad mis mejores fotos de terreno, en particular en volcanes, nunca se me ve nada de la cara, así que un cueva de la oreja. Pero ahí la foto donde estoy es en el volcán Poás, en Costa Rica. Fui a hacer una práctica ya por el tema de jóvenes vulcanólogos latinoamericanos. Y ahí en particular fue una de mis últimas salidas de terreno en la cual bajé el cráter del Poás y llegué literalmente al lado de la pluma mantérica. Y ese día, el día que bajé, hizo erupción el volcán a las 5 de la mañana y yo estaba a las 8 de la mañana ahí figurando abajo. Así que fue todo extremo. Me despedí de mi papá antes de bajar y después le dije, mamá, salí viva, así que todavía tienes hijas cuando volví. Así que eso, una experiencia. Ese Cami. Saludos.
Bueno, y la cuarta imagen soy yo. Yo creo que a todos, si no a la mayoría, los conozco, ¿cierto? Nos conocemos. Tuvimos nuestra aventura el semestre pasado en Silicato. Si algunos no los conozco o no los conocemos, obviamente lo más probable es que este semestre alguna relación podamos tener, me refiero dentro del cuerpo docente, comunicarnos, etcétera, ¿cierto? Eh, y así ir compartiendo el conocimiento. Bueno, en mi imagen, ¿dónde estoy? No estoy haciendo geología. Eso es bastante como curioso, a pesar de que alguien podría pensar que sí. Estoy de turista en Potosí, en el Cerro Rico de Potosí, que es una mina bastante controversial de plata, una mina que comenzó su explotación en tiempos precolombinos y tuvo su auge durante la colonización española del altiplano, en este caso en Bolivia. Y bueno, o sea, en palabras de Eduardo Galeano, en las venas abiertas de América Latina, se dice que toda la plata que se sacó del Cerro Rico de Bolivia podía construir un puente desde América hasta Europa, hecho de plata. Pero no estoy haciendo geología, y, pero sí estaba aprendiendo específicamente también de eso, que igual tiene que ver con esa carrera. Entonces, bueno, después de esa presentación, me gustaría también compartirles que tenemos toda la intención y las ganas de poder fomentar y profundizar el aprendizaje en este contexto tan adverso, tan difícil, sobre todo en un curso que, como decían mis compañeros y compañeras, requiere mucha técnica en lo que es la petrografía óptica, o sea, el uso de microscopios. Ya. Quiero saber, no ven ni la cámara ni el chat, ¿cierto? Ya es muy... No, solo no tiempo. Solamente el PPT, tranqui. Vale, sí. Es muy de novato mi pregunta, pero siempre la hago. Entonces, lo primero es la información del curso, las reglas del curso, cómo va a ser y su programación. Bueno, en la tabla de la derecha se expone la programación que tenemos estipulada para el curso, considerando las clases que no se van a realizar, ya sea por receso o por feriado, o la primera clase de la primera semana que no le hicimos, y coloreados en distintas tonalidades se encuentran las secciones, podríamos decir, informales del curso, ¿ya? Por ejemplo, para la semana, ya estamos en la semana 2, ¿cierto? Es la introducción del curso. La semana 3, 4 y 5 vamos a conocer, evaluar y aprender respecto a rocas volcánicas, particularmente subdividir los tópicos que aparecen allí. Luego viene una semana de receso, vamos a estudiar intrusivos mágicos y félsicos. Luego de eso, comenzamos la sección de rocas metamórficas del curso. Particularmente vamos a trabajar lo que son metapelitas y metabasitas, para pasar a la siguiente semana de receso y continuar con la última clase, podríamos decirlo así, de contenido del curso, donde vamos a abordar metamorfismo de muy bajo grado, eso significa la sigla que aparece ahí, y metamorfismo de contacto, ya eso es el 24 de noviembre. ¿Cómo vamos a evaluar la parte auxiliar del curso? Por medio de 4 tareas. Esas 4 tareas son tareas que vamos a desarrollar relacionadas a cada una de esas subsecciones del curso. ¿Sí? Para la parte volcánica vamos a hacer una tarea, para la parte intrusiva otra, y 2 tareas también para la sección metamórfica del curso. Cada una de ellas pondrá 25% y van a ser la nota final de tareas. En asterisco les tengo un comentario, ya que tenemos presupuestado o tenemos la intención, junto al cuerpo docente, al equipo docente, de desarrollar unas presentaciones finales relacionadas a publicaciones científicas que les vamos a asignar, pero todavía eso tiene que pasar por la correspondiente aprobación final con el profesor de cátedra Diego Morato. Tenemos para eso estipuladas las últimas semanas libres de la programación, que sería la semana 11 y la semana 13. ¿Dudas, consultas? ¿Comentarios? ¿Reclamos? Rodri, ahí comentaron en el curso de que está cambiada una fecha. El receso de la segunda semana debería ser el 24 de noviembre. Entonces la clase se correría para una antes.
Wait, ¿qué hice mal? Espérate. ¿Cuál? Perdón. La del 24 de noviembre es la de receso y la anterior hay clases. Vale. Ya. Ah, bueno, ya, pero entonces, pero no cambia nada, ¿cierto? Es un ordenamiento de las clases. Pero esa, bueno, esa es la programación que vamos a tener en cuenta para este semestre. Bueno, en cuanto a la bibliografía que vamos a utilizar, van a ser al menos esos 3 textos y otras publicaciones. El Atlas de Roca Signia y sus texturas de Mackenzie y colaboradores. Un texto guía bastante relevante para este curso. El Introduction to Optical Mineralogy de William Nessie. También base para el estudio de la petrología, debido a que nos va a permitir seguir aumentando nuestro conocimiento respecto a la identificación de minerales, y una guía de texturas ígneas más acorde al lenguaje y a la metodología del curso, realizada por Felipe Gallardo Cerón en su momento. Además vamos a utilizar bastante como referencia y para extraer imágenes la web de Alex Streckheisen, una página web bastante conocida. Se le va a pegar el link también en un curso, donde hay muchas imágenes sobre distintas rocas y su textura. Más que nada sobre rocas, pero también sobre texturas. Eso respecto a la bibliografía de la sección auxiliar del curso. Ahora, una de las preguntas fundamentales que nosotros hacemos y que le da justificación a este curso es: ¿por qué estudiamos petrología? Bueno, la petrología y la petrografía permiten conocer, entre otras cosas, las condiciones intensivas bajo las que se formó una determinada roca. Claro, un poquito le adelantaba Darío al inicio sobre cuál es el objeto de estudio de la petrología y qué conclusión nos podría permitir sacar. Ahora, les quiero extender la pregunta y aquí les pido su participación respecto a por qué estudiamos petrología. En su opinión, ¿por qué es necesario estudiar petrología? Dado que es común que se diga que este curso en particular, Petrología Ígnea y Metamórfica, es uno de los cursos más relevantes de la carrera en general. Entonces, los escucho, los oyo, los leo al respecto de su respuesta a esta pregunta. No voy a avanzar esta diapositiva si no recibo respuesta. Sí, yo creo que, porque no sé si es la única, pero quizá una de las pocas formas en que podemos conocer cómo funcionan las cosas ahí abajo, po. Como lo que está pasando, los procesos, qué rige, por qué las cosas son así, porque no es como tan fácil, no sé, pues recrear esto experimentalmente, yo creo, como en un laboratorio o algo así. Entonces nos dice mucho de las condiciones, algo así se me imagina. ¿Qué procesos geológicos típicamente podría estudiar la petrología? Así, en general, ejemplos que ustedes digan: esto yo lo estudio bajo lo que es la petrología. La generación de magma. Sí, efectivamente. Y la generación de magma, ¿qué cosas produce que pueden ser relevantes para la humanidad? Porque para eso generamos conocimiento y estudio, para conocer cosas relevantes para la humanidad también. La génesis de las rocas. ¿Ya? ¿Sí? ¿Alguien más que quiera compartir alguna apreciación que tenga? Yo escucho las voces, pero no sé quién me habla. Ya. Yo les traje 3 ejemplos de por qué es relevante estudiar petrología. En primer lugar, en su relación bastante íntima con la vulcanología, debido a que nos permite determinar escalas de tiempo en sistemas magmáticos, algo similar a lo que decían ahí en sus comentarios, y la dinámica de estos sistemas. Es muy importante que la humanidad conozca estos procesos para conocer la recurrencia de las erupciones volcánicas, los tipos de erupciones, cuándo va a ocurrir la próxima, qué efectos va a tener.
Y la petrología es una de las ciencias básicas que nos van a permitir conocer este tipo de cosas. En segundo lugar, un problema bastante relevante en la humanidad hoy día es la energía. La petrología nos va a permitir caracterizar reservorios geotérmicos y sus fuentes de calor, ¿ya? Esto igual es algo que hoy día en Chile requiere mucho desarrollo. Y en tercer lugar, también lo decía Darío al comienzo, la petrología nos va a permitir explorar yacimientos magmáticos o de origen magmático, como lo que puede ser, por ejemplo, un pórfido cuprífero, ¿sí? Esa imagen en particular es una imagen de la división andina de Codelco. Estas 3 ítems, y pueden haber otros más, o sea, hay otros más, estoy seguro de eso, son objetos de estudio de la petrología. Y les hago esta pequeña introducción para tratar de mostrarles que la petrología no es una ciencia, es difícil decirlo así en geología, pero abstracta, o sin una aplicación concreta y real a los problemas concretos y reales de la humanidad y la sociedad. En estos 3 ejemplos hay cosas bien claras donde eso influye. Ahora pasando específicamente a la materia, podríamos decir, del auxiliar. Bueno, los objetivos del laboratorio son 3. Uno, como objetivo general, identificar rocas ígneas y metamórficas en microscopio petrográfico. Y esto se subdividía en 3 cosas. 1, describir y clasificar rocas ígneas y metamórficas. 2, caracterizar mineralógica y texturalmente una roca. Y 3, interpretar petrogenéticamente la roca, ¿sí? Su origen, sus procesos que le dieron el origen. Para esto vamos a utilizar 5 conceptos para la descripción de rocas ígneas. 1, para la descripción de la roca general, descripción de la textura general de la roca, perdón. La cristalinidad, el tamaño relativo entre los cristales, la granularidad, la descripción de fases cristalinas y sus texturas u otros comentarios, ¿ya? Me voy a ir ahora por un hilo para explicar estas 5, así que si tienen dudas, por favor interrumpan o coméntenlo en el chat, me avisan si lo ponen en el chat porque no sé por qué se me perdió, pero vayan haciendo sus consultas. Entonces, para definir la cristalinidad de una roca, vamos a utilizar 3 clasificaciones generales que ya son más o menos o intuidas, conocidas por nosotros. Una roca holocristalina va a ser una roca compuesta por más de un 90% de cristales, o sea, un 10% de vidrio solamente, ¿sí? Una roca muy cristalina. Una roca hipocristalina es cuando ni el vidrio ni los cristales dentro de esa roca superan el 90% en volumen. Y el otro caso extremo es una roca holohialina, que es una roca compuesta en más de 90% por vidrio. Con estos 3 términos vamos a describir de manera general la cristalinidad de una roca. A ver, por ejemplo, ¿qué tipo de roca podría ser una roca holocristalina? En general, lo más general que se le ocurre. Granito. Claro, un intrusivo, súper bien. ¿Hipocristalina? Una andesita. ¿Y holohialina? Un vidrio. Claro, un vidrio, una obsidiana, ese tipo de Bien. cosas. Buena, buena chiquillos. Ya, están súper secos. Ya, tamaño relativo de cristales. Esto es mucho más intuitivo. Equigranular es cuando todos los cristales tienen el mismo tamaño o son de tamaños similares dentro de la roca. E inequigranular es cuando hay una marcada diferencia de tamaño de cristales en la roca, ¿sí? No creo que sea necesario ahondar más en eso, ya lo sabemos desde geología general. Aquí hay otra imagen donde se puede ejemplificar eso. Equigranular se ve que todos estos granos cristalinos tienen dimensiones similares. Y inequigranular, los granos cristalinos tienen dimensiones distintas. Ya. Por otra parte, a modo de textura general de la roca, podemos definir al menos estos 2 términos, fanerítica y porfírica, que también lo usamos para descripción de roca a muestra de mano, ¿cierto? ¿Alguno me podría decir qué quiere decir el término fanerítico dentro de la descripción de una roca?
que es posible diferenciar minerales o cristales entre sí. ¿Ya? Porfídico no era el tamaño del cristal. Pórfido tenía como cristales de más de 2 milímetros o centímetros. ¿Ya? Porfídico se refiere a que hay generaciones de tamaño de cristal. Hay cristales más chiquititos y por otro lado tenemos cristales más grandes. Claro, claro. Sí, po. Una roca porfídica es una roca que tiene fenocristales, o sea, una familia de cristales mayores, de tamaño considerablemente mayor, que se encuentran dentro de una masa fundamental de cristalinidad baja o de tamaño de grano mucho menor. Entonces tú puedes generar una división a simple vista respecto al tamaño de los cristales. Tienes unos cristales de tamaño de tipo fenocristal, en este caso en la imagen de la derecha podríamos decir que estos son horblendas y plagioclases, que son los fenocristales, en una masa fundamental que aparentemente es afanítica o de muy baja cristalinidad. Eso es una roca porfírica, ¿sí? El término porfírico viene de pórfido, tiene otra implicancia, pero no se confundan con eso, ¿sí? Normalmente son rocas hipoabisales, rocas volcánicas, etc. Y las rocas faneríticas son las rocas que tienen que son de alta cristalinidad. Normalmente esas rocas faneríticas también pueden ser, pueden ser equigranulares o inequigranulares, pero tienen una alta cristalinidad. Los cristales son grandes y se pueden ver. ¿Sí? ¿Les queda más claro? ¿O alguno de mis compañeros me quiere complementar? No sé. Ya, vamos a seguir entonces. ¿Aló? Darío. Complementando lo que decía, una forma también de mnemotécnica de acordarse de cuál es la roca fanerítica y las afaníticas es por medio del nombre de la palabra, o sea, su significado. Y que fano viene de vista, de que es visible. Entonces, fanerítica es que es visible al ojo, y afanítica es que no es visible. Y entre medio vamos a tener un caso especial que serían los porfíricas, que en general son rocas ígneas extrusivas. Espero que les haya quedado más claro. Vamos a volver a esto también cuando hagamos la descripción específica de la roca. Entonces lo que vimos anteriormente es la descripción en términos generales de una roca. En términos del tamaño del grano, de relación entre los granos, etc. ¿Sí? Esta línea. Y ahora vamos a pasar a los elementos que nos van a permitir describir las fases cristalinas específicas dentro de esa roca. Pero desde el punto de vista de cómo esas fases cristalinas nos permiten interpretar los procesos que dieron origen a la roca en general. ¿Ya? Estamos en Petrología Ígnea Metamórfica. Es un curso donde nos va a interesar fundamentalmente la roca a modo general y sus relaciones, las texturas, ¿sí? A diferencia de mineralogía de silicatos, que nosotros aprendemos a describir un cristal en específico abstraído de su contexto. En esto, las relaciones entre los cristales son muy relevantes. Entonces, para describir fases cristalinas vamos a tener en cuenta 5 elementos. Uno, la forma, que en el caso de petrología ígnea metamórfica vamos a tener una diferencia con lo que es mineralogía de silicatos. La forma va a ser el hábito. ¿Ya? Vamos a decir entonces que la forma la vamos a describir en términos de eudral, subedral o anedral. Eso lo quiero dejar bien establecido. Forma es eudral, subedral o anedral. O sea, qué tan bien formadas están las caras cristalinas o son reconocidas las caras cristalinas del cristal que se está evaluando. Por otra parte, además de eso vamos a continuar con la estructuralidad, la integridad de los cristales. Vamos a definir su tamaño de grano y otros elementos. Vamos a pasar a ver cada uno de ellos. Perdón, para describirle un poco más los conceptos.
La estructuralidad entonces la vamos a definir de manera cualitativa como alta, media o baja. Ujú. Y dice relación la estructuralidad con la consistencia del cristal debido a sus procesos primarios de formación. ¿Sí? Por lo tanto, se va a definir como qué tan esqueletal es. Vamos a ver ejemplos de cristales esqueletales para que les quede claro de qué se trata. Pero lo importante es que la estructuralidad la relacionen con los procesos primarios de formación del cristal. O sea, los procesos eh, que le dan forma al cristal durante el proceso de cristalización mismo de la roca. ¿Ya? Eso quiero que se entienda bien. La estructuralidad es primario, o sea, durante el proceso de cristalización de la roca. Diferentes tipos de cambios en las condiciones intensivas van a definir diferentes tipos de estructuralidades. Por ejemplo, aumento de temperatura durante la cristalización, cambio de la presión, ¿cierto? Descompresiones, etcétera, etcétera. Hay diferentes ejemplos. Pero la estructuralidad es procesos primarios, o sea, durante la cristalización. Por el contrario, la integridad, que también la vamos a definir de manera cualitativa como alta, media o baja, va a hacer referencia a procesos secundarios, o sea, posterior a la cristalización, o subsólidos, ¿sí? Cuando ya está bajo la línea del sólido la roca, ¿sí? Y va a hacer referencia a la afectación del cristal a procesos secundarios o de alteración, o sea, qué tan alterada está, a qué alteración está, ¿cachai? Etcétera. Qué tan íntegro se encuentra el cristal. Entonces, va a tener la forma, va a tener la estructuralidad, que son procesos primarios, la integridad, que son procesos secundarios, y también vamos a definir diferentes tamaños de cristales o rangos de tamaño para poder describirlos. Rodri, ¿Sí? ¿esto también es para rocas metamórficas? Buena pregunta. Normalmente en rocas metamórficas nos salimos un poco de estos conceptos y usamos otro tipo de pautas de descripción. Así que esto es fundamentalmente para rocas ígneas. ¿Ya? Ah, ya, gracias. Porque estamos hablando de los procesos de formación de las rocas ígneas y después de alteración del ambiente. Entonces, en estas imágenes hay algunos ejemplos de cómo uno podría describir una fase cristalina. ¿Ya? La imagen de la izquierda, observamos un olivino. Este olivino se puede ver que tiene sus caras bastante bien formadas. De hecho, uno las podría enumerar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por lo tanto, es un olivino eudral, se aprecia la forma. Tiene una alta estructuralidad, o sea, el cuerpo del cristal es competente, no tiene reabsorciones, ¿cierto? No es esqueletal, etc. Y presenta una alta integridad, o sea, no está alterado mayormente. ¿Sí? Lo que ustedes saben, los olivinos se alteran bastante fácil a serpentina, a irincita, en este caso eso no se observa, entonces tenemos un olivino eural que tiene una alta estructuralidad y una buena integridad. Y en la imagen de la derecha también tenemos un olivino. En este caso este olivino es anedral, o sea, la forma del cristal no está bien definida, es anedral, no se reconoce su forma, tiene una alta estructuralidad, no presenta reabsorciones, el cristal es competente, y su integridad también es muy buena porque no está alterado. ¿Sí? Está fracturado, todo lo que quieran, etcétera, pero la estructuralidad del cristal se mantiene buena. Les voy a mostrar un ejemplo de lo que sería una estructuralidad mala para que lo tengan en consideración. ¿Ya? ¿No hay preguntas? Ya. Entonces, por ejemplo, en este caso volvemos a tener un olivino. Este olivino es eudral, ¿sí? Se puede apreciar las caras cristalinas en general. 3, 4, 5, 6. Es un olivino eudral. Pero ahora su estructuralidad es media. Y esto es lo que se podría conocer como un cristal esqueletal. ¿Ya? Y su integridad es buena. Esto es bastante importante, porque como estamos hablando de la estructuralidad de procesos primarios, tenemos que tener una
idea de cómo se forma un cristal, ¿sí? Un cristal se forma, lo más común que uno tiene la noción, por medio de anillos concéntricos que van radiando en torno a un núcleo y va creciendo el cristal, ¿sí? Sin embargo, el cristal es una red cristalina bastante compleja, entonces para entender cómo se produce los cristales esqueletales como este, o sea, como un esqueleto, ¿cierto? Se ve el esqueleto del cristal, entre comillas, por eso deja espacios. Es porque cuando se comienza a formar ese cristal durante la cristalización misma del magma, se va formando de cierta forma primero la red, por ejemplo, o el esqueleto del cristal, y luego este se va rellenando. Por ciertos procesos que vamos a ver en las siguientes láminas, de repente queda interrumpido y el cristal tiene una forma esqueletal, que se aprecia en la imagen izquierda. Y eso le va a disminuir su estructuralidad al cristal, puesto que por un proceso primario perdió consistencia. La integridad en este caso se mantiene buena porque no está alterado. Y bueno, en el de la derecha, nuevamente un olivino, en este caso es suedral, sus caras cristalinas no están tan bien definidas. Anedral, tiene una estructuralidad media a baja, ¿sí? Tiene agujeros dentro de su cuerpo, tiene un aspecto esqueletal, está reabsorbido en los bordes, etc. Y también tiene una alta integridad porque nuevamente no se encuentra alterado. Espero que le haya quedado claro. Si no les queda claro, por favor, pregunten. Nuevamente, si alguno de mis compañeros quiere complementar. ¿Algo? Sí, dale, Darío. Bueno, comentarles que los términos de estructuralidad e integridad no son términos bastante académicos, pero por una razón yo creo que casi histórica se utiliza en este laboratorio. Al menos a mí cuando hice el ramo me lo enseñaron esos dos términos. Y después investigando con el transcurso del año, esos dos términos solo encontré en un libro, que son los apuntes de las clases que hacía una persona NN en una universidad NN, el apunte está en internet. Entonces tengan en cuenta de que el término estructuralidad e integridad no son términos académicos, pero como ya le explicó Rodrigo, lo vamos a utilizar con esas definiciones que ya se entregaron. No obstante, todas las otras características que se pueden extraer de un mineral, como son la forma, la relación intercristalina entre las distintas fases, eso ya son términos académicos y están bien establecidos, por ejemplo, en el libro que está en la bibliografía de Mackenzie, que es, entre comillas, se podría decir el libro oficial del curso para las texturas. Y el apunte parece que se llama Celerón, Mauricio Celerón, Sí. es un apunte que hizo un alumno del departamento hace ya muchos años atrás, viene a hacer un resumen de ese libro, pero también trae otras texturas que no están en el libro, pero que tengan en consideración que el Mackenzie va a ser la bibliografía oficial del curso, y también ahí pueden repasar los distintos conceptos que se han visto en la clase de hoy, donde están todos, menos, como les decía, el término de estructuralidad e integridad. Ya. Oye, una consulta, ¿cómo se vería una integridad baja? Justo ahora venía en este siguiente ejemplo. ¿Ya? Ya, bacán, gracias. Sí, con nuestras queridas plagioclasas. En la imagen de la derecha se puede ver una plagioclasa que es suedral, no tiene todas sus caras cristalinas, o de suedral a anedral, tiene una alta estructuralidad, no es esqueletal, y tiene una baja integridad, porque está alterada lo más probable a arcilla, sericita, ese tipo de arreglo. Es cuando ha sufrido procesos de alteración secundaria, que es muy común en los feldespatos. Esto es lo que se conocería como una baja integridad. Por el contrario, en la imagen izquierda, hay plagioclasas que son neurales a suedrales, o sea, sus caras cristalinas están bien formadas, tienen una alta estructuralidad, no son esqueletales, y su integridad también se mantiene. No sé si te queda más claro, amiga, con ese ejemplo. Sí, sí, lo que sí me queda la duda respecto a la alteración, ¿cómo podemos saber si la alteración es primaria o secundaria? O sea, ¿se ve más como por los límites?
Por ejemplo, en el caso anterior del olivino, donde estaba siendo rellenado por otro mineral, bueno, igual se veía muy marcado como el límite interior en comparación con la plagioclasa, pero ¿sería esa la forma, como por el límite? Es que espérate, no te caché como muy bien la pregunta. Como tú dices que... Porque, ¿Mm? Dale, no, no, dale nomás. eso, porque, por ejemplo, aquí podría ver que está alterado el olivino, o bueno, ya pensar que es un relleno, pero me queda la duda con cómo saber qué sería, si sería como un mineral que está alterando después o al comienzo. Espérame, O sea, eso debería saberlo. No, no, tranqui, si acá lo vamos aprendiendo, pero ¿tú ves acá que el olivino está rellenado? O sea, como esas partes de otro mineral más oscuro que tiene dentro. ¿Esto? Sí, o sea, escuché algo de relleno. No, ¿O o no sea, era con este ejemplo? No, ese no el de la derecha, el de la izquierda. ¿esto? Sí, Ah, ya, no, esto es una zona esqueletal, ¿ya? ya, No es un relleno. Esqueletal significa que el cristal se forma como esqueleto, ¿ya? ya. O sea que Eh, lo negrito sería cualquier cosa. lo negrito sería, que sería esta parte y esto, sería la masa fundamental del fondo, ¿cachai? Es lo mismo que esto. Lo más probable es que esto de acá sea lo mismo que esto de acá, que esto de acá, etc. ¿Cachai? Lo que pasa es Disculpa. que eso, Darío, sí, Sí, no, es que esa es una oquedad. claro. Dale nomás, pero si queréis No profundizar. eso, que esa parte es una oquedad, es una zona que nunca fue cristalizada con ese olivino y por tanto fue rellenada posteriormente por la masa fundamental de la roca, que sería en ese caso una lava. Claro, Ah, bacán, es un agujero, no es un relleno, ¿cachai? ya, perfecto, perfecto. Por eso, eso es como que les trataba de comunicar, que cuando comienza a cristalizar un cristal, se forma su estructura primero, por decirlo así, el esqueleto del cristal, y luego se va rellenando finalmente hasta formarse el cristal completo. Esto quedó interrumpido y quedó esqueletal el cristal, ¿cachai? A diferencia de lo que es una alteración hidrotermal o un proceso de alteración cuando el cristal ya se formó, la roca está fría, cristalizada, fuera de la superficie si querí, o como sea, ¿cachai? Eh, por eso como que escuché que me decía el proceso de alteración primaria y secundaria. Nosotros vamos a decir que la alteración es secundaria. Lo primario es cuando la roca se está cristalizando, durante los procesos magmáticos, ¿cachai? Súper, me quedó súper claro, bacán. Ya, Muchas bueno. gracias. Ujú. Y Una lo... consulta. Sí, Entonces, las zonaciones no se toman como parte de la estructuralidad para definirla. no. No, por la Solamente si tiene forma de esqueleto. claro, eso va a ser el parámetro fundamental. Mm, A pesar, ok, pero, gracias. sí. Pero a pesar de que la zonación es un proceso primario, ¿sí? Porque es un proceso magmático, que tiene que ver con cómo se fue formando la roca, ¿cachai? Sí, por eso preguntaba, porque la estructuralidad se definió como origen de procesos primarios. Ya, sí. Pero reduzcámoslo a qué tan escaletal es. Está buena tu Ya. indicación, ¿cachai? ¿Más preguntas para que quede súper claro esto? Yo tengo una, pero que quizás lo dijiste, pero no No, pesqué, dale, no. parece. ¿Qué procesos intervenían para que un cristal fuese esqueletal o se diera como una estructuralidad media o baja? Como procesos en el magma. Me muteé ya, listo. Vamos a verlo en la siguiente lámina. Vamos a hacer un acercamiento a eso, ¿ya? Para que ahí te voy a decir cómo acá específicamente puede afectar la estructuralidad, ¿ya? Entonces, continuamos para llegar a esa parte también.
Bueno, acá nuevamente se puede observar una plagioclase, en este caso es eudral, se alcanzan a ver sus caras cristalinas. ¿Se me oye bien? Me sale el aviso de la conexión. Confírmenme si se me escucha bien, por favor. Me caí con todo. Por si acaso, no sé si alguien del curso puede también estar grabando, por si iba a pasar eso de que se cae y se pierde la grabación. Creo que no se pierde, pero por si acaso. No se ha perdido ahora. Sigue grabando. No, lo que va a pasar es que el Rodri va a tener 2 videos cuando termine la grabación. Ah, bacán. Ya. Sí. Ya, volví. ¿Me escuchan, cierto? Sí, todo bien. Así es, fuerte y claro. Ya, vale. Voy a sacar mi cámara para evitar cualquier cosa. Ya, bueno, entonces estaba mostrándoles... ¿Sigo grabando yo o no? Sí, sigo grabando. Le estaba mostrando unas plagioclasas que en este caso son neurales, se observan sus caras cristalinas, tiene una estructuralidad media-baja, o sea, es bastante esqueletal, y tiene una buena integridad. No se aprecia proceso de alteración hidrotermal o alteración en el cristal. ¿Ya? Continuando con la siguiente. En este ejemplo son orblendas, que son eudrales, ¿sí? Puede haber una sección transversal, se puede ver una sección basal de orblenda, tienen una alta estructuralidad, no son esqueletales los cristales, y en el ejemplo de la izquierda, pues las dos son orblendas, ¿cierto? Voy a poner el puntero láser. Ambas son orblendas, pero la de la izquierda se observa que tiene una integridad alta, ¿ya? No está alterada, ¿sí? Fuertemente por procesos secundarios. En cambio, la derecha, su estructuralidad es baja. Es un cristal que está totalmente reemplazado por un borde opacítico, que es una textura que vamos a ver en las clases correspondientes a rocas volcánicas, específicamente andesita. Entonces, en este reemplazo por óxido de hierro titanio o por lo que sea, la roca ha perdido su integridad. Perdón, no la roca, el cristal ha perdido su integridad. Entonces, se puede ver que en este caso tenemos dos minerales que se formaron bajo los mismos procesos primarios, por lo tanto su estructuralidad es igual, pero su integridad es diferente, puesto que por diversas razones han sido alterados de manera con intensidades diferentes por los procesos secundarios. ¿Ya? Bueno, entonces, como les comentaba, en petrología ígnea y metamórfica vamos a observar las texturas, describir las texturas y analizar las texturas de las rocas. Entonces, ¿qué son las texturas? Son expresión de los eventos magmáticos que ha sufrido una roca. O sea, procesos como, por ejemplo, el enfriamiento, que le dio origen a la roca, procesos de descompresión, procesos de mezcla de magma, cambio en las condiciones intensivas como la fugacidad de oxígeno, la fugacidad de agua y otros. Son diversos los procesos por los cuales va a estar afectado la petrogénesis o el camino de formación de una roca. Entonces, algunos de ellos van a ser estos ejemplos. Los vamos a usar. Y a partir de su observación y descripción, podemos construir hipótesis respecto de la petrogénesis de la roca. Nosotros vamos a describir la textura, de la descripción de la textura vamos a extraer información, y esa información nos va a permitir realizar una hipótesis respecto a cómo se formó la roca. Para esto vamos a interpretar las condiciones termodinámicas en las cuales se formó la roca, su temperatura, su presión, como les comentaba, la fugacidad de oxígeno, de agua y de S2, ¿sí? De azufre. Entre otros, van a ser otras también las condiciones que vamos a observar. Pero esa es la idea de observar las relaciones morfotexturales de una roca. ¿Cuáles son los factores que controlan las texturas? Y acá vamos entrando a la pregunta que me hacían anteriormente, que había quedado pendiente. Bueno, la tasa de enfriamiento, o sea, el delta T en el tiempo, que es un factor de primer orden. La tasa de enfriamiento va a ser muy relevante.
la tasa de difusión de los elementos en el líquido, ¿sí? La difusividad de los diversos elementos químicos dentro del líquido, dentro de los cristales, también va a ser muy importante para analizar patrones, por ejemplo, como las zonaciones, tienen que ver con la difusión o difusividad de los elementos, la tasa de nucleación de los cristales y la tasa de crecimiento de los cristales. Estos 4 elementos y otros más, pero estos 4 fundamentalmente, quiero que les quede en mente, van a ser los factores que van a controlar las texturas, sus relaciones, los cristales, cómo interactúan entre ellos y cómo se disponen dentro de una roca. Para esto, les quiero introducir este concepto, que es el concepto de undercooling. El concepto de undercooling es la diferencia de temperatura, ¿sí? Podría entenderse como el salto de temperatura que se pega a una roca, y también hay que relacionarlo con la velocidad a la cual se enfría. O sea, qué tanto se enfría y a qué velocidad lo hace, ¿sí? Gobiernan las tasas de nucleación, crecimiento y por tanto la cristalinidad y las texturas de la roca, ¿ya? En este gráfico les trato de explicar y relacionar lo que, el undercooling, para que vean cómo afecta la formación de una roca, ¿ya? Por ejemplo, bueno, en el eje X, mientras más a la derecha te encuentras, más alto es la diferencia de temperatura. Y en el eje Y se puede ver o relacionar con la tasa de crecimiento y la tasa de nucleación. Si la diferencia de temperatura es baja, ¿sí? Si el undercooling es chico, ¿sí? La diferencia de temperatura es baja, va a predominar el crecimiento versus la nucleación. Si la tasa de temperatura es baja y la velocidad de enfriamiento es baja, va a predominar el crecimiento versus la nucleación. ¿Qué es lo que se produce en un intrusivo normalmente? Un intrusivo tiene un proceso de enfriamiento muy largo, ¿sí? Por tanto, muy lento también, ¿ya? Y ese enfriamiento va a permitir que predomine el crecimiento sobre la nucleación y por tanto vamos a tener una buena cantidad de cristales, no tantas, pero esos cristales van a ser grandes. Por el contrario, si la tasa de enfriamiento es mayor, ¿sí? Y el salto entre la temperatura inicial a la final también es mayor, va a predominar la nucleación sobre el crecimiento, ¿ya? ¿Qué es lo que podría suceder a la hora de formar una masa fundamental de una roca volcánica? ¿Sí? Una roca volcánica, bueno, a diferencia de un intrusivo, tiene al menos 2 momentos, una roca volcánica con textura porfírica, tiene al menos 2 momentos de formación, ¿sí? Una etapa de almacenamiento, que es la etapa en la cual los cristales se están formando en el reservorio, los fenocristales mayores, como veíamos en el ejemplo anteriormente, las plagioclasas, plagioclasa, en ese caso habían horblendas también, ¿cachai? Están formando en el reservorio. Y ese momento de almacenamiento, podríamos suponer que la tasa de enfriamiento es más baja y por lo tanto va a predominar el crecimiento, se forman cristales grandes. Luego, cuando comienza a estar influido por procesos gatillantes de erupciones o como lo quieran ver, va a ser mucho más rápido el enfriamiento, o sobre todo va a salir a la superficie, mucho más rápido el enfriamiento, y el undercooling va a ser mayor, ¿sí? Entonces, va a predominar la nucleación, que es en el momento en que se forma la masa fundamental, ¿ya? ¿Les va quedando más claro? ¿Alguno de mis compañeros quiere complementar, agregar información? ¿Preguntas, dudas? ¿Me escuchan? ¿Me caí? Al final, una aclaración respecto a la textura que mostraste de la blenda, pero al final la hago. Ya, la ponemos entonces. Ya. Bueno, y en este gráfico tal vez se pueda como explicar un poco mejor cómo se produce la textura esqueletal, ¿ya? Este gráfico es para las plagioclasas, ¿sí? Acá se puede ver qué tan anortítica o albítica es la plagioclasa que se está analizando, ¿sí? Y la temperatura a la cual está ese fundido, en este caso, líquido, sólidos, etc., ¿ya?
típico gráfico de fase en este caso. Se puede ver que hacia abajo y al extremo derecho aumenta el undercooling, o sea, podríamos decir que el salto de la temperatura es mayor, ¿sí? Por ejemplo, a ver, para tratar de explicarles mejor a qué hace referencia este concepto, en esta zona tenemos cristales eudrales, ¿sí? Cristales bien formados, ¿ya? Para formar un cristal eudral, tienes que tener una tasa de enfriamiento baja, ¿sí? Y una diferencia, y por tanto una diferencia entre el inicio, en ese periodo de enfriamiento, chica, o sea, se enfría poco y lentamente, ¿ya? ¿Se entiende? Eso va a permitir que se forme un cristal eudral, ¿ya? Ahora, si aumenta la diferencia de temperatura, esa cristalización ya va a ser un poco más rápida y por lo tanto el cristal va a quedar de forma esqueletal, ¿sí? Porque no va a tener la suficiente tiempo para formar todo su cuerpo cristalino. Te muteaste, parece. ¿Aló? Hola, me caí. No se escuchó. Sí, no se entendió lo último. Ya. Si quieres, Darío, si quieres lo explicáis tú, porque creo que ya mi internet se puso muy malo. Ya sí, no hay problema. Bueno, como decía Rodrigo, el undercooling va a ser el cambio de temperatura y a eso hay que agregarle un apellido, que sería el tiempo en que ese cambio se da. Es decir, eso se transforma en la tasa de enfriamiento. Y en este gráfico que está acá, se puede ver que si el cambio de temperatura, fíjense que la temperatura está en el eje vertical. Entonces, si ese cambio de temperatura, viendo la plagioclasa eudral, que hice tabular, la de más arriba, no sé si me siguen. ¿Eso es cierto? ¿Me escuchan? Claro, por ejemplo, la que es tabular, el cambio de temperatura será entre unos 1000 grados, si proyectan hacia la izquierda del gráfico, será un cambio de 1050 grados a 1000 grados. Entonces ese cambio de temperatura, si se da de forma lenta, va a formar una plagioclasa eudral. En cambio, si ese cambio de temperatura es mayor y a su vez es más rápido, sucesivamente va a empezar a formar cristales con forma, valga la redundancia, que son esqueletales, como el que sigue en la parte inferior. Y si ese cambio de temperatura es aún mayor y en una velocidad o en un tiempo más corto, es decir, a una mayor tasa, esas formas cristalinas van a ir gradando de eudral a esqueletal, a formas dendríticas o esferulíticas. Claro. Entonces acá tenemos dos variables, o sea, el principio fundamental de las texturas viene a ser el undercooling. Y el undercooling depende del cambio de temperatura y a la velocidad que se da ese cambio de temperatura. Por eso hay que hablar de un undercooling, pero hay que después ponerle un apellido. ¿Es un undercooling lento o es rápido? Claro, la diferencia de temperatura y qué tan rápido o lento se dio ese salto de temperatura. ¿Me escuchas? A mí me quedó una duda entre eso de esqueletal, como esqueleto sería detrítico. Okay. Esqueletal significa, es como un cuerpo humano. Ve la parte, como se podría decir, interior. No puedes ver el desarrollo, como quien podría decir, de lo que rellena, de la carne de un cuerpo. Es como la armadura interna solamente. Sí. Y ese cristal uno lo reconoce que es esqueletal porque además los bordes externos van a ser bordes rectos. Es decir, obviando de que se encuentra con oquedades, uno va a ver un cristal euedral. Y eso también va a ser un parámetro para discriminar si ese cristal se produjo por un rápido undercooling y no fue, por ejemplo, por una descompresión o un calentamiento. Porque esas oquedades también se pueden derivar a partir de justamente de un calentamiento, porque aumenta la temperatura del sistema, o una descompresión, la cual hace que los puntos de fusión bajen. Entonces se reabsorbe el cristal. Pero en este caso, las oquedades
van a ser con bordes más redondeados, es lo que se llama un emballamiento. Y no se va a ver un cristal con bordes eudrales, lo más probable es que se va a ver un cristal con bordes subedrales a anedrales. ¿Ves lo que ¿Entiende estoy alguna? dibujando? Sí, se ve. Ah, ya, estoy entonces. Estás presente. Ah, ya, bacán. Hay una pregunta que dice que si la textura esqueletal tiene que ver con los flujos convectivos. Me refiero a que una diferencia de tiempo más grande quizás provoque flujos internos del magma en cristalización y por eso se forma una masa fundamental en ciertas partes o está influido por bla, bla, bla. Bueno, la compleja la pregunta. Pero si tengo, se me ocurre que si tengo una cámara magmática que tiene flujos convectivos, va a ser una cámara que va a tener una vida prolongada en el tiempo. Y eso quiere decir varios millones de años. Entonces, en ese caso, aunque esté este cristal moviéndose dentro de la cámara, va a tener un tiempo suficiente para poder cristalizar de forma euedral. Y si pasa por alguna zona de muy alta temperatura, va a tener reabsorciones. Entonces creo que sería difícil poder generar, en este caso, un cristal esqueletal. Más bien, podrían formarse cristales euedrales, o si no, cristales que tienen reabsorciones. Emballados, así. ¿Perdón? Emballados. Emballados, justamente. Y un ejemplo clásico del ambiente en el cual se pueden generar o se pueden encontrar cristales esqueletales y a su vez también dendríticos, esferulíticos, son en las dorsales oceánicas, en basalto de dorsales oceánicas. ¿Y por qué creen ustedes que se debe eso? Les doy una pista. ¿Cómo es la Debido al litósfera? enfriamiento. ¿Perdón? Debido al enfriamiento. Justamente, ¿cómo es ese enfriamiento en ese lugar? Es rápido porque está cerquita de la superficie y hay agua. Justamente, pues. Está en un ambiente, entre comillas, más frío porque está el agua y adicionalmente la litósfera o la corteza de la placa oceánica son más delgadas en comparación a una corteza terrestre. Otro ejemplo donde se encuentran muy a menudo cristales esqueletales o dendríticos es la Luna. ¿Por qué? Porque la Luna también tiene una corteza más delgada en comparación a la Tierra. Por tanto, los magmas ascienden de forma mucho más rápida hacia la superficie y no tienen tiempos de residencia que pueden ser de millones de años, como en el caso de las placas continentales. No sé si tienen alguna consulta. Entonces ya pueden ver que a partir de una simple textura podemos dar incluso insight de cuál sería el ambiente en el cual se formó estos cristales. Y la roca a su vez. No sé si tienen alguna consulta. Y justamente, como puso Rodrigo recién en el foro, cristales emballados viene de bahía. Antes yo me confundía y decía que están emballados, como si fuera una valla. No, es emballamiento, con una H entre medio. ¿Por qué? Porque son senos, son zonas son zonas redondeadas hacia el interior del cristal, como una bahía. Claro, No y sé si hay una consulta. por ejemplo, una descompresión podría formar una bahía de ese tipo. No sé si bueno, y acá le estaba dibujando un cristal esqueletal para que vean que este cristal, a pesar de ser esqueletal, puede ser euderal, porque uno podría imaginar la continuidad aquí de la cara cristalina. Lo que pasa es que no terminó de consolidarse porque su undercooling fue medio a alto, ¿cachai? Y eso impidió que se formara todo el cuerpo del cristal, sino solamente su estructura interna. Cuando el undercooling es mayor, se forma y se queda menos competente incluso y es dendrítico, ¿sí? Como lo que se pone aquí en el gráfico. Es una progresión que va perdiendo de pérdida de integridad del cristal, desde eural a esqueletal a dendrítico, que ya es mucho menos consistente. A esferulítico.
Entonces, esferulítico sigue siendo esqueletal. Bueno, esqueletal es esto. O sea, en términos estrictos, esqueletal hace referencia a ese tipo de morfología. Dendrítico es dendrítico, ¿cachai? Pero uno podría entenderlo como una evolución, o sea, la forma del cristal cuando el undercooling es mayor incluso que para formar un cristal esqueletal. ¿Cachai? Sí, gracias. ¿Algo decían en el chat? Al final es porque el cristal no alcanza a cristalizar enterito y nuclea la masa fundamental rellenando el espacio, claro. O sea, se pega un salto, ponte tú, es que imaginemos, por ejemplo, que el cristal está en un reservorio, enfriando lentamente y por lo tanto está con ganas de formar toda su estructura cristalina y de quedar eudral, ¿sí? Porque tiene un proceso, una tasa de enfriamiento lenta. Cualquier reservorio magmático de profundidad se produce generalmente eso, ¿cachai? Luego, por un proceso que no sabemos en este caso cuál es, ¿cachai? El cristal baja abruptamente desde su temperatura, desde la temperatura en la que se encuentra, que es una temperatura en la que se encuentra fundido, ¿cachai? En general, a pesar de que esté cristalizando, a una temperatura que incluso puede ser menor al solidus, o sea, a la curva en la cual el fundido ya está sólido, que sería esta curva, esto es el sólido. ¿Ya? Si el cristal se pega a esa bajada, ¿cachai? Primero que interrumpió su proceso de cristalización y segundo, se tiene que cristalizar abruptamente lo que quedó sin consolidar, que en este caso sería masa fundamental, afanítica, sin cristalinidad clara, ¿cachai? Que eso es lo que ocurre comúnmente en una erupción volcánica, ¿cachai? El magma sale de la temperatura en la que, y condiciones en la que se puede mantener fundido, abruptamente a una temperatura en la que debe forzosamente cristalizarse, congelarse, como quieran decir, cristalizarse. ¿Sí hay más preguntas? Bueno, una duda, sí. Sí, dale nomás. Como el último, en la, la textura esferulítica, o sea, no hay textura, como la forma de... Es una textura, está bien. Sí, sí. Sí. Eso, porque sale en la línea como bajo la línea Solidus, eso es como un caso especial. Ya, que la esferulita es todo un cuento aparte. ¿Ah? Como proceso secundario, ¿no? Es que hay esferulitas primarias y esferulitas secundarias. Así que igual como que nos ponen aprietos con la pregunta un poco, ¿cachai? Pero en este caso hace referencia a procesos primarios. El ejemplo que sale acá, ¿cachai? Si el cristal se pega un salto a un campo subsólido, ¿cachai? Por tanto tiene una diferencia de temperatura grande, y además lo hace a una tasa rápida, ¿cachai? Va a tener una forma esferulítica. Pero eso es primario. Pero también hay esferulitas secundarias, que las vamos a ver en las siguientes clases también. Ah, ya. Entiendo. Y el tema de las bahías, no sé si quedó 100% claro. Es cuando tienes el cristal y pierde, pierde o se modifica alguna de sus condiciones intensivas y tiene que cambiar su morfología para reestabilizarse, por decirlo así. Entonces se reabsorbe por parte del cristal hacia la masa fundamental. Son cosas distintas que se relacionan, pero que hacen referencia a procesos diferentes, ¿cachai? Sí, y finalmente, algunas imágenes de cosas que vamos a observar, pues, ¿cachai? Para relacionarlas con el undercooling. Y aquí igual les quería como volver a extender la palabra a ustedes para, desde el punto de vista del concepto que ahora introducimos, puedan, no sé, por ejemplo, comentar esta imagen, ¿cachai? Ustedes ya tuvieron silicatos, o al menos podrían saber qué cristales son, aunque pesar de que no lo sepan, lo importante es la relación entre ellos. ¿Qué me podrían decir usando lo que hablamos anteriormente respecto a la primera imagen? ¿Quién se la juega?
Existen cristales eudrales en una masa fundamental de un grano mucho más chico. Ya, bacán, sí. Y respecto a las diferencias de temperatura y la tasa de enfriamiento de cristalización. Estaba quizá enfriándose como a una temperatura, y después se empezó a enfriar más rápido y tuvo que cristalizar la masa fundamental del fondo. O sea, en primer momento se formaron los cristales más grandes y en un segundo momento como la masa fundamental. Claro. Tuvo una etapa de almacenamiento, ¿sí? En la que la tasa de enfriamiento fue más lenta y se formaron cristales, fenocristales mayores, y luego hubo un proceso de rápido undercooling que hizo que se formara la masa fundamental. Y esta, por ejemplo, en esta imagen, ¿qué me dicen? Esa tuvo una tasa de enfriamiento baja, yo creo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se ven cristales bien, como bien definidos, de tamaño relativamente similar. ¿Ya? Sí. A ver, en la imagen de abajo, ¿predomina la nucleación o el crecimiento? Crecimiento. Claro. ¿Y en la de arriba? Nucleación. Nucleación. Sí, pues. Hay hay una alta tasa de nucleación en la masa fundamental. Por lo tanto, hay microlitos en abundancia. En cambio, en esta, la nucleación es mucho menor, pero el crecimiento es mayor, ¿ya? Entonces, como les comentaba el Darío, de una simple observación textural, incluso desde el punto de vista del único cristal, uno podría ya comenzar a sacar una interpretación o una hipótesis respecto a la petrogénesis o al proceso de formación de la roca. Y esa es la clase, pues, chiquillos. Igual fue intenso. Darío, ¿tú querías volver a la Orblenda? ¿Tú querías volver a esta? Perdón, ¿a esta? Esa misma. Ah, que yo quería explicar la otra. Creo que ahí no... Pero dale nomás. Bueno, tal como decía Rodrigo, esa textura, donde ven un pseudomorfo de Orblenda, una Orblenda totalmente oscura, sería un proceso secundario. Pero no siempre es así. ¿Y por qué no siempre es así? ¿Qué me podrían decir de esa misma imagen? ¿Por qué no podría ser un proceso de alteración secundario? Teniendo dos Orblendas al lado, una al lado de la otra. Porque hubiera alterado a los dos minerales, ¿o no? Justamente. Entonces, esa es una textura particular que se llama, si mal no recuerdo, no me acuerdo ahora del nombre de esa textura, pero esa textura está demostrada experimentalmente que se genera cuando el líquido, el melt del magma, sufre una desvolatilización, es decir, pierde agua. Y como ustedes saben, la Orblenda es una fase que ya marca un magma hidratado. Se puede identificar que el magma es hidratado al tener Orblenda. Entonces, este magma, al perder sus volátiles, y en particular el agua, que es el principal volátil que tienen los magmas, va a entrar en desequilibrio con el fundido. Esto quiere decir que el agua interna de la Orblenda va a difundir hacia el líquido para mantener un equilibrio y por tanto se va a deshidratar. Y en ese proceso de deshidratación va a formar magnetita, que es lo que tienen oscuro, principalmente. También se van a formar piroxeno y plagioclasa. Entonces, viendo esas dos Orblendas que están una al lado de la otra, inmediatamente pueden decir que no puede ser alteración porque una está con esa textura y la otra no. Entonces se podría concluir se podría postular otra hipótesis a partir de esa observación, de esas dos Orblendas en contacto ahí. No sé si a alguien se le ocurre cuál podría ser.
y sabiendo que esa textura se genera por una descompresión del sistema. Que dicen las y los petrólogos del curso. ¿Puedes repetir la Descompresión pregunta? que genera que se pierdan los volátiles. ¿Perdón? Que justo se me cortó en tu pregunta, ¿no? ¿Cuál fue? Sabiendo que tengo esas dos blendas que se ven en la figura, y que una presenta esta alteración y la otra no, entre comillas alteración. ¿Qué se podría concluir? Sabiendo que esta textura se genera al descomprimirse un sistema, y al descomprimirse perder los volátiles del magma, principalmente agua. ¿Qué se podría postular de esos dos cristales? Podría ser que el que no tiene, o sea, el que no es oscuro, se formó después de, como desde de que se alteró la primera blenda. Podría ser, pero como los dos tienen unas dimensiones parecidas, a lo mejor no es tan válido. Quizá hubo más de un pulso eruptivo. Podría ser también, pero como están tan cerca, deben corresponder a la misma colada de lava. O depósito piroclástico. A todo esto la textura se llama... se acaba de olvidar de nuevo. Filo. Está en griego. Descomposición. Descomposición de la orblenda. Esa es la textura. Borde de descomposición. Justamente. Borde opacítico. Bueno, como les comentaba, esta textura se puede generar producto de una descompresión. Entonces, si tengo una que tiene esta textura de desintegración y la otra no, probablemente provienen de sufrieron distintas tasas de descompresión. Entonces podríamos decir que la orblenda que presenta la textura proviene o sufrió una mayor descompresión que la segunda. ¿Me captan la idea o no? Sí. Entonces ya también pueden hablar de una cámara, entre comillas, sonada, ya que el techo de esta cámara a lo mejor no sufrió una descompresión tan significativa respecto a la otra. ¿Cómo sería eso? A ver. Supongamos tengo una cámara, supongámosla una pelota, lo cual no es correcto, pero supongamos una pelota. Entonces, al sufrir una descompresión, el techo de la cámara va a absorber sus volátiles. Al entrar en un proceso eruptivo. Entonces va a perder el agua que contiene. En cambio, a lo mejor una parte más inferior de la cámara no va a sufrir esa misma liberación de volátiles que la parte superior. Por tanto, no se va a desequilibrar la orblenda que esté en esa zona inferior de la cámara. Darío, ¿queréis dibujar? Ah, qué bacán. Gracias. ¿Perdón? ¿Queréis dibujar? No sé cómo se podrá hacer, bueno. ¿Tiene una pizarra al Zoom? También le podéis dar como control de tu pantalla, por decirlo así, y dejar el lápiz activado. Así puede dibujar encima el PPT. No, ahí sí que ya me superó. ¿Cómo sería eso? Mira, arriba donde dice que estás viendo la pantalla de Rodrigo, ¿ya? Ahí debería darle una opción al Rodrigo, a alguien como de pedir que le dé, ¿cómo se llama esta cuestión? Control de la pantalla. Déjame cachar. Que ahora como estoy como co-host, quizás así no me aparece la opción. ¿Me podéis quitar el co-host, Rodri, para ver si es que lo podemos probar? Espera, voy a salirme. Te voy a quitar. Voy a dejar de grabar. Ya, ahora comparte pantalla.